Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos en el Parque de los Periodistas, donde el misterio y lo paranormal cobran vida. Imagina que llegas al Parque de los Periodistas, en pleno corazón de Bogotá. Es un lugar donde la historia y el bullicio moderno se mezclan, pero lo que muchos no saben es que este parque tiene una oscuridad latente que se manifiesta en las noches más solitarias. El parque fue construido en 1882 y finalizado en 1886 para conmemorar el primer centenario del nacimiento de Simón Bolívar. Lo que comenzó como un espacio de honor para los héroes de la independencia, rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para periodistas, poetas, escritores de la época. Entre ellos destaca la figura de Camilo Ardila, un periodista reconocido en los años 40 por su valentía para investigar asuntos políticos. Se dice que Camilo estaba trabajando en una investigación sobre una red de corrupción de altos mandos del gobierno. Las tensiones eran altas y el parque en ese entonces ya era un refugio para escritores, pensadores. Se convirtió en un lugar donde Camilo se sentía más seguro para redactar sus notas. Sin embargo, su obsesión por el caso comenzó a consumirlo. Algunos de sus colegas lo veían en las últimas semanas antes de su muerte, siempre sentado en la misma banca, tomando notas. Frágilmente parecía siempre agitado, mirando a su alrededor como si estuviera siendo vigilado. Se cree que había descubierto algo tan comprometedor que lo llevó a la paranoia, pero Camilo nunca reveló su investigación. El 12 de mayo de 1950, su cuerpo fue encontrado en esa misma banca con su libreta abierta. Lo más extraño es que sus últimas páginas estaban completamente en blanco. Aunque la versión oficial dictaminó un ataque cardíaco, la libreta vacía generó muchas preguntas. ¿Por qué no había rastro de las investigaciones, que según se sabía lo tenían tan absorbido? ¿Alguien le robó la información antes de su muerte o fue su propia mente que lo traicionó? Avistamientos de Camilo Ardila. Después de su muerte, el parque no volvió a ser el mismo. Diversos testigos han asegurado ver un hombre sentado en la misma banca donde Camilo fue encontrado. La figura siempre está inclinada hacia adelante, como si escribiera en una libreta invisible. Lo más perturbador es que al acercarse, el hombre levanta la cabeza y desaparece, dejando solo el eco del sonido de una pluma raspando sobre el papel. Uno de los avistamientos más notorios ocurrió en 1992, cuando Miguel, un vigilante nocturno del parque, tuvo una experiencia escalofriante. Miguel recuerda haber visto un hombre bajo una farola, inclinado hacia adelante, exactamente como se describen los relatos sobre Camilo. Al acercarse notó que el hombre no movía ni la cabeza ni las manos, pero el sonido de la escritura era constante. Confundido, Miguel lo llamó, pero el hombre no respondió. Al acercarse más, Miguel vio con horror cómo la figura levantaba la cabeza, pero no tenía rostro. Desapareció justo al frente de él. Miguel, después de esa experiencia, renunció a su trabajo. Nunca volvió al parque. La leyenda de Camilo Ardila sigue viva en los relatos de los vigilantes nocturnos, y muchos de ellos aseguran que todavía en las noches, particularmente frías, se pueden escuchar los susurros de alguien discutiendo consigo mismo, como si estuviera resolviendo un caso que nunca podrá terminar. Fenómenos en el Parque de los Periodistas. El caso de Camilo no es el único suceso extraño en este parque. Un grupo de estudiantes que solía frecuentar el parque para estudiar afirmó haber experimentado sucesos inexplicables. Uno de ellos, Clara, recuerda una noche que sentía una fuerte presencia mientras se sentaba cerca de la estatua de Simón Bolívar. Estábamos estudiando para un examen de historia, relata Clara, y de repente sentí que alguien nos estaba observando. Cuando me di la vuelta vi una figura al fondo, bajo la farola. No le di mucha importancia, pero al poco rato comenzamos a escuchar pasos detrás de nosotros. Lo raro es que cada vez que nosotros girábamos no había nadie. Decidimos irnos, pero justo antes de salir vi que la figura bajo la farola ya no estaba. Fue muy raro, como si se hubiera desvanecido. Los habitantes de la zona también cuentan historias de haber escuchado en plena noche conversaciones apagadas entre árboles, monumentos, como si un grupo de periodistas aún discutieran temas de actualidad, atrapados en una dimensión paralela. El Parque de los Periodistas es más que un lugar de descanso en medio de la caótica Bogotá. Es un espacio impregnado de misterios sin resolver, de voces que parecen venir del pasado y de la presencia inquietante de aquellos que aún no encuentran la paz. Si algún día visitas este parque, al caer la noche, tal vez seas uno de los afortunados o desafortunados que logran escuchar el sonido de una pluma escribiendo en el viento, o tal vez sientan la mirada de alguien. El Parque de los Periodistas es uno de tantos lugares donde lo paranormal y lo histórico se unen. ¿Tú qué piensas? ¿Es solamente una leyenda urbana o hay algo más? Las dos caras de la historia.